Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Lo que voy a mostrarte ahora no es teoría. Está listo. Está guardado. Y está esperando. Este instituto fabrica desde hace décadas cada objeto necesario para el culto en el templo. Mira a tu alrededor. Media tonelada de oro puro. No es una réplica decorativa. Fue construido para funcionar. Ya entrenaron a más de 500 sacerdotes. Saben exactamente qué hacer en el momento indicado. Todo está preparado. Solo falta una cosa. El permiso. Durante 2000 años, la idea de reconstruir el Templo de Jerusalén fue considerada fantasía religiosa. No había nación de Israel. No había Jerusalén bajo control judío. No había sacerdotes entrenados. No había utensilios sagrados. No había siquiera esperanza realista de que esto cambiara. Hoy, Israel existe desde hace más de 75 años. Jerusalén está bajo control judío desde 1967. Y un instituto en Jerusalén ya entrenó a más de 500 hombres del linaje de Aarón para oficiar sacrificios que no se realizan desde hace casi 2 milenios. Lo que era profecía se está convirtiendo en logística. Lo que era teología se está convirtiendo en ingeniería. Lo que era imposible se está convirtiendo en cronograma. Y si crees que esto todavía es teoría distante, necesitas conocer lo que ya está listo. Porque el inventario es extenso y perturbadoramente concreto. En 1987, pocos meses después de que la primera intifada palestina estallara, un rabino llamado Yisrael Ariel fundó una organización con un nombre audaz, Machon HaMikdash, el Instituto del Templo. Ariel no era un rabino cualquiera. Fue uno de los paracaidistas que participó en la captura del Monte del Templo en 1900, la Guerra de los 6 Días de 1967. Estuvo presente en el momento exacto en que los soldados israelíes alcanzaron el Muro de los Lamentos. Vio a generales llorando. Escuchó el shofar sonar por primera vez en décadas en aquel lugar. Y desde aquel día dedicó su vida a una única misión: preparar todo lo necesario para que el servicio del templo pudiera ser retomado inmediatamente cuando las circunstancias lo permitieran. La misión declarada no era estudiar el templo como reliquia histórica, no era crear un museo, no era producir material educativo, era fabricar cada utensilio, entrenar a cada sacerdote, investigar cada detalle arquitectónico, resolver cada problema técnico. Era preparación real para reconstrucción real. Y 37 años después, el inventario de lo que ya fue fabricado desafía cualquier escepticismo. El candelabro de oro, la menorá, fue completado en 2007 después de años de trabajo meticuloso. No es réplica decorativa. Es objeto funcional construido para uso en el tercer templo. Pesa media tonelada. Contiene 45 kilos de oro puro, valuado en aproximadamente $3 millones. Fue construido siguiendo especificaciones exactas del libro de Éxodo, capítulo 25,
versículos 31 al 40. Los artesanos trabajaron bajo supervisión rabínica constante, consultando cada detalle en comentarios talmúdicos que preservaron información transmitida oralmente desde la destrucción del Segundo Templo. La forma es exactamente como está descrita en las Escrituras. 7 brazos emergiendo de una base central. Cálices en forma de almendras ornamentando cada brazo. Esferas en los puntos de unión. Flores decorativas en los lugares especificados. La altura corresponde al cálculo rabínico de aproximadamente 1,70 m. Y el candelabro no está guardado en una caja fuerte. Está en exhibición pública permanente, protegido por vidrio blindado, a pocos metros del muro de los lamentos, en el centro de visitantes del Instituto del Templo. Miles de turistas lo ven todos los años. Espera ahí, brillando bajo iluminación cuidadosamente proyectada, como si aguardara solamente la orden para ser transportado algunos cientos de metros cerro arriba. Junto a la menorá, otros utensilios completan el inventario. El altar de incienso fue finalizado siguiendo Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10. Madera de acacia revestida de oro puro. Las dimensiones corresponden exactamente a lo especificado, 1 codo por 1 codo de base, formando un cuadrado perfecto y 2 codos de altura. Los 4 cuernos en las esquinas superiores están presentes, exactamente como están descritos. La moldura de oro alrededor de la parte superior está ahí. Los anillos laterales para transporte con varas están posicionados. Cada detalle verificado contra el texto bíblico y comentarios rabínicos. La mesa de los panes de la proposición también ya existe. Éxodo capítulo 25, versículos 23 al 30, proporcionó las especificaciones. Oro puro, moldeado en forma rectangular. 12 divisiones para los 12 panes que representan las 12 tribus de Israel. Los utensilios que acompañan la mesa, los tazones para incienso, las cucharas para manejo, los jarros y copas para libaciones, todos fabricados según las instrucciones bíblicas. La mesa sería posicionada en el lugar santo, el primer compartimento del santuario, donde los sacerdotes entrarían diariamente para cambiar los panes y realizar sus funciones. Y las vestiduras sacerdotales están listas. Esto tal vez sea lo más impresionante desde el punto de vista técnico, porque las vestiduras descritas en la Biblia son extraordinariamente complejas. El Instituto del Templo emplea un equipo de artesanos especializados en tejido antiguo. Pasaron años investigando técnicas textiles del período bíblico. Recrearon telares antiguos. Aprendieron a trabajar con hilos de oro entrelazados en lino. Dominaron las técnicas de teñido con ingredientes naturales que producen los colores específicos mencionados en las Escrituras. Azul celeste, extraído de un molusco marino llamado gilasón. Púrpura de otro molusco. Carmesí de un gusano específico. El efod del sumo sacerdote, esa pieza compleja que cubre los hombros y el pecho, ya fue confeccionado. 2 piedras de ónice en los hombros, cada una grabada con 6 nombres de tribus de Israel, exactamente como Éxodo capítulo 28 describe. El pectoral, llamado Yoshen en hebreo, está completo. 12 piedras preciosas diferentes, cada una representando una tribu, engastadas en oro en 4 filas de 3. You go to Hawaii in your head all the time, but when you're actually ready to go, there's Expedia. Flights, hotels, vacation homes, cars. Save more when you bundle so you can stop dreaming and start saving. Expedia, the one place you go places. Members only. Savings vary. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. Pros, just because something on the job runs out doesn't mean you have to. Order it on the Lowe's app.
My Lowe's Pro Rewards members get free same-day delivery on eligible orders over $25. Get the fasteners, hardware, or tools you need to keep the job moving. Order by 2 p.m. and get eligible in-stock items delivered right to your job site by 8 p.m. Members get more at Lowe's. Loyalty program subject to terms and conditions. Subject to availability. Restrictions and terms at lowes.com/shipping terms. Subject to change. Los nombres están grabados. Las cadenas de oro que conectan el pectoral al efod fueron trenzadas. La mitra de lino fino que el sumo sacerdote usa en la cabeza está lista, incluyendo la placa de oro puro en el frente con la inscripción Santo para el Señor grabada. El manto azul que va debajo del efod fue tejido de una sola pieza, sin costuras, con las granadas de tela y campanillas de oro alternadas en el borde inferior. Cada pieza llevó meses o años para ser completada. Cada una fue verificada por autoridades rabínicas. Cada una está almacenada en condiciones controladas, lista para uso. Y hay más. Las trompetas de plata mencionadas en Números capítulo 10 ya fueron forjadas. Son 2, exactamente como está especificado, hechas de plata batida, usadas para convocar a la congregación y señalar movimientos. Los instrumentos musicales levíticos están siendo reconstruidos. Las liras de 10 cuerdas, llamadas nebel en hebreo. Las arpas menores llamadas quinor. Los címbalos de bronce. Investigadores estudiaron representaciones antiguas, consultaron descripciones talmúdicas, analizaron hallazgos arqueológicos. Los instrumentos resultantes no son aproximaciones, son intentos serios de reconstrucción fiel. Los vasos para libaciones están listos. Las palas para manejar cenizas del altar están listas. Las vasijas para recolección de sangre sacrificial están listas. Cada objeto necesario para el funcionamiento diario del templo fue catalogado, investigado, diseñado y fabricado. Pero utensilios son objetos. Pueden quedarse en vitrinas indefinidamente. Lo que realmente indica urgencia son las personas. Y aquí la preparación alcanza otro nivel de seriedad. El sacerdocio judío no funciona como el clero en otras religiones. No es vocación, no es llamado espiritual, no es elección personal, es linaje sanguíneo. Solamente descendientes directos de Aarón, hermano de Moisés, pueden oficiar en el templo. Este linaje es llamado Kohanim, los sacerdotes. Durante 2000 años de dispersión por el mundo, familias enteras preservaron esta identidad de generación en generación. Apellidos como Cohen, Khan, Kagan, Katz son indicadores de esta descendencia. Tradiciones familiares pasaron información hacia adelante. Registros comunitarios documentaron quién era Cohen y quién no lo era. Investigaciones genéticas modernas confirmaron algo extraordinario. La mayoría de los hombres que se identifican como Kohanim comparten un marcador específico en el cromosoma Y, llamado por los científicos haplotipo modal Cohen. Esto indica ancestralidad común patrilineal que se remonta a miles de años. La tradición oral preservó el linaje de forma verificable científicamente. Pero preservar apellido y material genético no significa estar preparado para oficiar sacrificios animales según rituales específicos que no se practican desde hace casi 2 milenios. Los procedimientos son complejos. Las leyes de pureza ritual son intrincadas. Los movimientos ceremoniales son precisos. Errores pueden tener consecuencias espirituales graves según la tradición. Por eso, el entrenamiento es esencial. El Instituto del Templo identificó y está entrenando a cientos de hombres de linaje sacerdotal comprobado. Más de 500 ya pasaron por algún nivel de instrucción. Aprenden los rituales exactos descritos en el libro de Levítico. Estudian los 5 tipos principales de ofrendas. El holocausto quemado enteramente, la ofrenda de cereales, la ofrenda pacífica de comunión, la ofrenda por el pecado,
la ofrenda por la culpa. Cada tipo tiene procedimientos específicos. Cada procedimiento tiene variaciones dependiendo de quién ofrece y por qué motivo. Memorizan todo. Practican los movimientos físicos, la forma correcta de sostener al animal, el ángulo preciso del corte en la garganta, el método de recolectar la sangre en vasijas, la técnica de rociar sangre en las esquinas del altar, la manera de separar las porciones que serán quemadas de las porciones que serán consumidas. Estudian las leyes de pureza ritual que determinan quién puede y quién no puede entrar en áreas específicas del templo en momentos específicos. Aprenden qué contaminaciones impiden el servicio y cómo purificarse de cada una. No es estudio meramente teórico. Es entrenamiento práctico para funciones que no se ejecutan desde hace 1954 años, desde que el ejército romano, bajo Tito, destruyó el segundo templo en 70 después de Cristo. Y existe una escuela dedicada exclusivamente a esto. La Nezer HaKodesh, que significa corona de lo sagrado, funciona en Jerusalén formando jóvenes Kohanim desde la adolescencia. Es internado religioso con currículo especializado. Los estudiantes usan uniformes que imitan las vestiduras sacerdotales descritas en la Biblia. Visten el turbante de lino, usan la túnica blanca, practican mantenerse en estado de pureza ritual según las leyes levíticas, aprenden a sacrificar animales según las leyes kosher sacrificiales, que son más rigurosas que las leyes de matanza para consumo común. Practican las aspersiones de sangre usando modelos, ensayan los movimientos exactos que sus ancestros hacían en el templo de Herodes hace 2000 años. El currículo incluye estudios intensivos del Talmud, específicamente los tratados que discuten leyes del templo, Kodashim, que trata de cosas sagradas, y Tehorot, que trata de pureza ritual. Los estudiantes pasan años inmersos en textos que la mayoría de los judíos nunca estudia profundamente. Emergen como especialistas en procedimientos que el resto del mundo considera reliquia histórica. Pero ningún entrenamiento sirve sin purificación ritual completa. Y aquí entra el elemento más raro de todos, tan raro que su aparición es monitoreada globalmente como evento de significancia profética: la novilla roja. Números capítulo 19 describe un ritual absolutamente único en toda la Torá. Una vaca debe ser completamente roja, cada pelo del cuerpo sin excepción. Si hay 2 pelos blancos o negros juntos, está descalificada. Si ya cargó cualquier yugo o realizó cualquier trabajo, está descalificada. La novilla calificada debe ser llevada fuera del campamento, sacrificada y quemada enteramente, junto con madera de cedro, hisopo y lana carmesí. Las cenizas resultantes son recolectadas y guardadas. Cuando se mezclan con agua corriente, crean el único medio de purificación para la más severa de las contaminaciones rituales: el contacto con muerte humana. Cualquier persona que toca un cadáver entra en la misma tienda que un cadáver, o incluso pasa sobre una tumba, queda ritualmente impura por 7 días. Esta impureza impide entrada en el templo, impide participación en rituales sagrados, y solo puede ser removida por el agua mezclada con cenizas de la novilla roja, rociada en el 3º y 7º días de impureza. Aquí está el problema logístico que trabó todo por 2000 años. Después de generaciones viviendo entre no judíos, frecuentando cementerios, imposible evitar contacto con muerte, toda la población judía es considerada ritualmente impura. Todos los Kohanim entrenados, técnicamente impuros. Ninguno puede oficiar. Para purificarlos es necesaria la ceniza de la novilla roja. Pero la última novilla roja fue quemada antes de la destrucción del segundo templo. Las cenizas se agotaron siglos atrás.
Y no es posible producir nuevas cenizas sin un Cohen ritualmente puro para oficiar la quema. Pero no existe Cohen puro sin cenizas para purificarlo. Es un impasse lógico que parece imposible de resolver. Algunas tradiciones sugieren que una pequeña cantidad de cenizas fue preservada y escondida, esperando el momento correcto para resurgir. Otras indican que la primera novilla roja del período mesiánico tendrá estatus especial que evitará la paradoja. El Instituto del Templo opera bajo la premisa de que, cuando una novilla calificada aparezca, el camino para su uso será abierto de alguna forma. Y en septiembre de 2022, 5 novillas rojas llegaron a Israel provenientes de una granja en Texas, Estados Unidos. Fueron adquiridas a través de contactos entre granjeros americanos evangélicos y representantes del Instituto del Templo. El viaje en avión fue coordinado cuidadosamente. Las novillas llegaron jóvenes, con pocos meses de vida, para que toda su existencia en Israel pudiera ser monitoreada contra trabajo accidental. Inmediatamente después de la llegada, rabinos especialistas examinaron cada animal minuciosamente, pelo por pelo, centímetro por centímetro. La búsqueda era de cualquier descalificación. 2 pelos blancos juntos, una mancha oscura escondida, cualquier irregularidad. 4 de las 5 pasaron la inspección inicial como potencialmente calificadas. El término es cuidadoso porque la calificación final solo puede ser determinada cuando completen la edad mínima, 3 años. Las 4 novillas sobrevivientes están mantenidas en una granja en el desierto de Judea, cerca de Silo, antigua capital israelita antes de Jerusalén. El lugar fue elegido estratégicamente, lejos del tráfico, lejos del ruido, lejos de cualquier situación que pudiera resultar en trabajo accidental. Si una novilla es accidentalmente montada por una persona, si es usada para cualquier transporte, si carga cualquier peso, está automáticamente descalificada. You tell yourself, no one wants your college-era band tees. But on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. La alimentación es controlada. El movimiento es monitoreado. Veterinarios verifican la salud regularmente, pero evitan procedimientos que puedan ser interpretados como uso del animal. Las novillas básicamente existen para existir, creciendo lentamente hasta la edad de calificación. Cuando completen 3 años, serán inspeccionadas una última vez. Cada pelo será examinado nuevamente bajo luz intensa. Si alguna mantiene la coloración completamente roja, sin descalificaciones, el ritual de purificación podrá potencialmente ser ejecutado por primera vez en aproximadamente 2000 años. La ventana de tiempo para que alcancen la edad apropiada era 2025. Pero preparar utensilios, entrenar sacerdotes y criar novillas son desafíos técnicos. Impresionantes, sí, pero técnicamente solucionables con dinero, tiempo y dedicación. El verdadero obstáculo es geográfico, político, diplomático, potencialmente militar. Porque el único lugar donde el templo puede ser construido según la tradición judía es el lugar más disputado del planeta Tierra. El monte del templo, llamado Har Habayit en hebreo, o monte Moriah en referencia bíblica,
ocupa aproximadamente 144.000 metros cuadrados en el corazón de Jerusalén. Es una plataforma elevada artificialmente expandida por Herodes hace 2000 años, sostenida por muros de contención masivos. El Muro de los Lamentos, donde los judíos oran, es solamente una sección del muro de contención occidental de esa plataforma. Para los judíos es el lugar más sagrado de la tierra. Fue ahí donde Abraham casi sacrificó a Isaac. Ahí Jacob soñó con la escalera celestial. Ahí Salomón construyó el primer templo que albergó el Arca de la Alianza. Ahí los exiliados que retornaron de Babilonia erigieron el segundo templo. Ahí Herodes expandió y embelleció ese segundo templo hasta convertirlo en una de las maravillas del mundo antiguo. Ahí Jesús caminó, enseñó, expulsó a los cambistas. Ahí la gloria de Dios habitó entre su pueblo. Para los musulmanes es el tercer lugar más sagrado del Islam. Lo llaman Haram al-Sharif, el noble santuario. Creen que desde ahí Mahoma ascendió a los cielos en el viaje nocturno descrito en el Corán. La cúpula de la roca, con su domo dorado icónico visible desde cualquier punto de Jerusalén, marca la roca donde esa ascensión habría ocurrido. La mezquita de Al-Aqsa, localizada en la porción sur del monte, es la tercera mezquita más sagrada después de la Meca y Medina. Israel conquistó Jerusalén Oriental, incluyendo el Monte del Templo, en la Guerra de los 6 días en junio de 1967. Paracaidistas israelíes, incluyendo al joven Yisrael Ariel, que décadas después fundaría el Instituto del Templo, llegaron al Muro de los Lamentos el 7 de junio. Fue momento de euforia nacional. Soldados lloraban, oraban, soplaban el shofar. Por primera vez en 1900 años, judíos controlaban el lugar más sagrado de su fe. Pero entonces vino una decisión que todavía genera controversia décadas después. El general Moshe Dayan, ministro de Defensa, visitó el Monte del Templo días después de la captura. Se encontró con líderes del Waqf, la autoridad religiosa islámica jordana que administraba el lugar, y devolvió la administración de la cima del monte al Waqf. Israel mantendría soberanía y seguridad. El Waqf mantendría control religioso cotidiano. En 1900, la práctica. Esto significa que los judíos pueden visitar el monte en horarios limitados, entrando por un único portón. Pero no pueden orar abiertamente. No pueden cargar objetos religiosos visibles. No pueden hacer ningún gesto que sugiera ritual. Policías israelíes acompañan a visitantes judíos y los remueven inmediatamente si mueven los labios en oración silenciosa. Cualquier acto que sugiera intención de construir o modificar el statu quo es tratado como provocación incendiaria. Entonces, ¿cómo sería posible erigir el tercer templo sin demoler estructuras islámicas y provocar una guerra de proporciones inimaginables? Algunas teorías ganan atención entre investigadores. La teoría más influyente viene de un arqueólogo llamado Asher Kaufman, que propone que el templo original quedaba significativamente al norte de donde la cúpula de la roca está hoy. Sus investigaciones, basadas en análisis topográfico, referencias talmúdicas sobre líneas de visión entre puntos específicos e interpretación de hallazgos arqueológicos, sugieren que el Santo de los Santos quedaba en un área actualmente conteniendo solamente una pequeña cúpula llamada Cúpula de los Espíritus o Cúpula de las Tablas. Si Kaufman está correcto, sería técnicamente posible construir el tercer templo al norte de la cúpula de la roca, sin tocar las estructuras islámicas existentes. El atrio exterior mencionado en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, dado a los gentiles, podría ser interpretado como permiso profético para esa coexistencia. El templo judío reconstruido, las mezquitas islámicas preservadas al sur, una división arquitectónica del espacio sagrado.
Otra teoría apunta hacia eventos geológicos. La región está sobre fallas sísmicas activas. Terremotos significativos golpearon Jerusalén a lo largo de la historia. Zacarías, capítulo 14. Describe el monte de los olivos partiéndose por la mitad cuando el Señor lo pise. Si un evento sísmico devastador golpeara el monte, reconfiguraciones serían inevitables independientemente de negociaciones políticas. Estructuras dañadas o destruidas por terremoto crearían una situación completamente diferente de la existente hoy, y hay quien sugiere que un acuerdo diplomático podría abrir camino. Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de una alianza confirmada con muchos por una semana de años, o sea, 7 años. Muchos estudiosos interpretan esto como un tratado de paz abarcador que permitiría, entre otras cosas, la retomada de los sacrificios judíos. Tal vez no reconstrucción completa del templo inmediatamente, pero al menos instalación de un altar en el monte e inicio de rituales sacrificiales. Precedente existe. Cuando los exiliados retornaron de Babilonia bajo Zorobabel, conforme registrado en Esdras, capítulos 3 y 4, la primera cosa que hicieron fue erigir el altar y retomar los sacrificios. Los cimientos del templo vinieron después. El edificio completo solo fue finalizado años más tarde. El altar fue suficiente para reiniciar el sistema sacrificial. Lo que sabemos con certeza es que, independientemente de cuál camino eventual se materialice, los preparativos físicos continúan como si el permiso fuera inminente. Las piedras ya están siendo cortadas. En canteras cercanas a Jerusalén, bloques de piedra caliza están siendo extraídos y tallados siguiendo especificaciones precisas. El principio de 1 Reyes, capítulo 6, versículo 7, está siendo observado rigurosamente. Cuando el templo de Salomón fue construido, las piedras llegaron listas al lugar, cortadas en la cantera de forma que ningún martillo, hacha o herramienta de hierro fuera oído durante el montaje. Era construcción en silencio sagrado. Los bloques encajaban perfectamente sin necesidad de ajuste en el lugar. Los preparadores modernos estudiaron técnicas de corte de piedra, tanto antiguas como contemporáneas. Usan tecnología de precisión para garantizar que cada bloque sea tallado exactamente en las dimensiones especificadas. Si y cuando la construcción comience, las piedras podrán ser transportadas y montadas rápidamente, sin ruido de herramientas, en el lugar sagrado. Los proyectos arquitectónicos existen en múltiples versiones. El Instituto del Templo desarrolló planos detallados basados principalmente en el libro de Ezequiel, capítulos 40 al 43, que describe una visión de un templo futuro con medidas específicas. Esas especificaciones fueron combinadas con relatos talmúdicos sobre el segundo templo, hallazgos arqueológicos del período herodiano y análisis de fuentes históricas como los escritos de Flavio Josefo. Modelos tridimensionales computarizados muestran cada cámara, cada patio, cada portón, cada detalle ornamental. Maquetas físicas a escala fueron construidas y están en exhibición. Especialistas en ingeniería estructural calcularon los requisitos de cimentación para el suelo rocoso del monte. Ingenieros modernos analizaron cómo tecnologías actuales de construcción podrían ser aplicadas siguiendo las restricciones religiosas de silencio y ausencia de herramientas de hierro en el lugar. Algunas estimaciones sugieren que, con tecnología de construcción modular y prefabricación intensiva, el tercer templo podría ser erigido en aproximadamente 3 años. Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do.
Visit Onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. Otras proyecciones más ambiciosas, asumiendo movilización de recursos a escala nacional y turnos de trabajo continuos, hablan de meses. La estructura básica podría surgir extraordinariamente rápido si la voluntad política y religiosa estuviera presente. Grúas modernas resolverían en horas problemas de levantamiento que exigían rampas y miles de trabajadores. En la antigüedad, transporte motorizado traería materiales rápidamente. Cimientos de concreto armado, si fueran permitidos, acelerarían la estabilización. Todo lo que llevó décadas en los templos anteriores podría suceder en fracción del tiempo. Y el altar para el tercer templo ya está listo, completamente funcional. En 2018, el Instituto del Templo reveló un altar de sacrificios construido siguiendo especificaciones bíblicas exactas. Piedras naturales no talladas con herramientas de hierro, conforme Éxodo capítulo 20, versículo 25. Dimensiones correspondientes a los cálculos rabínicos para un altar apropiado al tercer templo. Rampa de acceso subiendo gradualmente, sin escalones, porque Éxodo capítulo 20, versículo 26, prohíbe escalones que podrían exponer al sacerdote indecorosamente. Canales de drenaje para la sangre sacrificial, conectando la superficie del altar a un sistema de escurrimiento. El altar es modular, desmontable, transportable. Puede ser remontado en el monte del templo cuando las circunstancias lo permitan. No es modelo para estudio, es equipo operacional. En diciembre de 2018, una demostración pública fue realizada en las proximidades del monte del templo. Sacerdotes en entrenamiento, vestidos con las vestiduras recién confeccionadas según especificaciones bíblicas, simularon los procedimientos sacrificiales completos. No hubo sacrificio animal real porque la purificación ritual completa todavía no fue realizada. Pero cada movimiento fue ensayado, cada oración fue pronunciada, cada posición fue ocupada, la ceremonia entera fue documentada, filmada, fotografiada. Parecía ensayo general de una obra teatral, excepto que los participantes no lo consideraban teatro, lo consideraban preparación seria para evento inminente, entrenamiento final antes del estreno real. Y los números de apoyo dentro de Israel crecen constantemente. Encuestas de opinión muestran que aproximadamente 30% de la población judía israelí apoya activamente la reconstrucción del templo. Entre judíos religiosos ortodoxos, ese número sobrepasa 70%. Entre nacionalistas religiosos es prácticamente unanimidad. Cada año, más israelíes visitan el monte del templo, desafiando a rabinos más conservadores que prohíben la visita por temor de pisar accidentalmente donde era el santo de los santos. Organizaciones como el Movimiento de los Fieles del Monte del Templo realizan intentos simbólicos de entrada y oración en el monte diversas veces al año, especialmente en fechas significativas del calendario judío. Cada intento es bloqueado por seguridad. Cada bloqueo genera atención de los medios. Cada ciclo aumenta la visibilidad de la causa. Políticos israelíes visitan el monte del templo con frecuencia creciente. Miembros del Knesset, el parlamento israelí, suben públicamente a veces causando protestas diplomáticas de países musulmanes. Lo que era tabú político absoluto hace 2 décadas se convirtió en demostración aceptada de soberanía judía sobre todo territorio israelí. El cambio de atmósfera es mensurable. El asunto que era marginal se volvió corriente principal. Lo que era considerado fanatismo religioso ahora aparece en debates políticos serios. Y aquí entra la dimensión que transforma todo esto de interés religioso especializado en asunto de relevancia para cualquier persona que presta atención a geopolítica global y eventos mundiales.
Daniel capítulo 9, versículo 27, describe a alguien que confirmará una alianza con muchos por una semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de cereales. El lenguaje original hebreo indica semana de años, 7 años de alianza interrumpida a la mitad. Para que sacrificios cesen, primero necesitan haber sido retomados. Para ser retomados en contexto bíblico judío, necesitan de altar legítimo en lugar sagrado legítimo. El monte del templo es el único lugar legítimo. Por lo tanto, esa profecía parece exigir retomada de sacrificios en algún momento futuro. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, escrito por el apóstol Pablo, décadas después de la crucifixión de Jesús, pero antes de la destrucción del segundo templo en 70 después de Cristo, describe a alguien que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, de modo que se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si fuera Dios. Muchos estudiosos argumentan que esa profecía no fue cumplida en la destrucción del segundo templo y por lo tanto exige un tercer templo todavía futuro. Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, describe al apóstol Juan recibiendo orden divina. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero deja el atrio exterior del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Esta visión describe un templo existiendo durante un período específico de 42 meses, 3 años y medio, mientras Jerusalén es ocupada por fuerzas gentiles. Nuevamente, parece exigir templo físico futuro. La convergencia de estos pasajes apunta hacia un escenario específico, un templo reconstruido, sacrificios retomados, funcionamiento aparentemente normal por algún período, y entonces una interrupción violenta a la mitad de un período de 7 años cuando alguien profana el lugar sagrado. Este templo es frecuentemente llamado Templo de la Tribulación por estudiosos de escatología, porque su período de funcionamiento corresponde a lo que las Escrituras describen como tiempo de tribulación sin precedentes. Y todos los elementos físicos para su construcción ya existen. El candelabro de oro de $3 millones está listo. El altar de incienso revestido de oro está listo. La mesa de los panes de la proposición está lista. Las vestiduras sacerdotales, intrincadamente tejidas y bordadas, están listas. Las trompetas de plata están listas. Los instrumentos musicales levíticos están listos o en fase final de reconstrucción. El altar de sacrificios de piedras no talladas está listo. Más de 500 sacerdotes de linaje verificado están entrenados o en entrenamiento. Novillas rojas potencialmente calificadas aguardan inspección final. Piedras de construcción están cortadas y almacenadas. Proyectos arquitectónicos detallados están listos para ejecución. Ingenieros calcularon cada requisito estructural. El único elemento ausente es el permiso para construir en el lugar específico. Y la historia demuestra repetidamente que situaciones aparentemente imposibles pueden cambiar de la noche a la mañana. En 1947, la creación de un Estado judío independiente después de 2000 años de dispersión parecía fantasía imposible. En 1948, Israel fue declarado y sobrevivió a la invasión inmediata de 5 ejércitos árabes. En 1966, Jerusalén unificada bajo control judío parecía militarmente imposible. En junio de 1967 sucedió en 6 días. El Muro de los Lamentos estaba en manos judías por primera vez desde el Imperio Romano. Eventos cataclísmicos reescriben reglas que parecían permanentes. Guerras redibujan fronteras consideradas inmutables.
Tratados diplomáticos crean realidades que especialistas juraban que eran imposibles. Desastres naturales alteran paisajes físicos y políticos. Revoluciones derrumban regímenes que parecían eternos. Cualquiera de esos gatillos podría transformar lo actualmente imposible en súbitamente viable, lo impensable en urgente, lo prohibido en inevitable. Y mientras el mundo observa o ignora, el Instituto del Templo no desacelera. Nuevos utensilios son fabricados conforme investigaciones revelan detalles adicionales. Más sacerdotes son identificados, verificados y entrenados. Más investigaciones arqueológicas son conducidas para resolver cuestiones pendientes sobre distribución y procedimientos. Más piedras son cortadas y almacenadas. Más donaciones llegan de judíos del mundo entero que quieren participar financieramente de la preparación. Cristianos evangélicos que ven significado profético en la reconstrucción también contribuyen sustancialmente. El presupuesto anual del instituto sobrepasa $2 millones. La organización emplea a decenas de personas, artesanos especializados, investigadores rabínicos, educadores, administradores. El centro de visitantes recibe cientos de miles de turistas por año, judíos y no judíos, todos viendo los utensilios listos, oyendo explicaciones detalladas, saliendo con la impresión de que esto no es fantasía distante, no es operación marginal de fanáticos aislados. Es institución establecida con décadas de historia, conectada con segmentos significativos del establishment religioso ortodoxo israelí, apoyada por donantes en múltiples países, cubierta regularmente por los medios internacionales. Y cada fiesta de Sukkot, cuando el templo antiguo recibía ofrendas especiales de 70 novillos representando las 70 naciones del mundo, hacen demostraciones públicas. Cada Pascua, cuando el Cordero Pascual era sacrificado en el atrio del templo, ensayan. Cada ocasión en que los rituales del templo serían realizados, visten las ropas, preparan los altares, posicionan a los sacerdotes, pronuncian las oraciones, ejecutan los movimientos. Año tras año, refinando, perfeccionando, acercándose cada vez más a una ejecución que no sea más ensayo. La pregunta que reporteros hacen repetidamente al rabino Jaime Richman, director internacional del instituto, es siempre la misma. ¿Cuándo ustedes creen que conseguirán realmente construir? La respuesta de él es siempre variación del mismo tema. No sabemos el momento, pero necesitamos estar listos cuando llegue. Nuestro trabajo es preparar cada detalle. El momento pertenece al Creador, y esa postura de preparación constante define toda la operación. No es intento de forzar profecía o provocar cumplimiento artificial. Es preparación meticulosa, paciente, décadas en hacerse, para cuando la ventana se abra, cuando no sí. En algún depósito de Jerusalén existen piedras ya cortadas. En algún taller existen vestiduras ya cosidas. En algún campo existen novillas rojas siendo monitoreadas diariamente. En algún salón de clases existen hombres memorizando rituales que no se practican desde hace 2 milenios. Todo espera. La historia muestra que templos anteriores fueron destruidos cuando Israel se alejó de Dios. El primer templo cayó ante Nabucodonosor en 586 a.C. El segundo templo cayó ante Tito en 70 después de Cristo. La profecía indica que este tercer templo también tendrá un destino marcado, una profanación a la mitad de un período de 7 años, un fin que precederá eventos todavía más cataclísmicos. Pero entre la construcción y la destrucción profetizada existe un período, y ese período, según las Escrituras, será el más intenso que la humanidad jamás vivió.
Los preparativos no son solamente para un edificio, son preparativos para una era, y esa era, aparentemente, está más cerca de lo que cualquier generación anterior podría imaginar.